Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y la verdad es que no es para menos. Vamos a hablar de uno de esos dramas que parecen sacados de una telenovela, pero que involucra a dos de las estrellas más queridas del momento en Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. El titular es bastante directo y créanme, la situación no se queda atrás. Vamos a desgranar qué está pasando porque Demet ha explotado contra Can, y porque este asunto se está calificando de vergüenza. Si son fans de estas dos personalidades o simplemente les gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer clic en ese botón rojo de abajo, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Así que dale. Ahora sí, entremos en materia. La noticia, o más bien, el rumor que ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios turcos, gira en torno a unas declaraciones, o mejor dicho, a unas supuestas acciones de Demet Özdemir que han llevado a su enfado monumental con Can Yaman. Ustedes saben que Demet y Can protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Esa complicidad en pantalla traspasó para muchos la ficción, y desde entonces, los rumores sobre su relación han sido una constante. Sin embargo, la relación profesional y posiblemente personal entre ellos parece haber tomado un rumbo inesperado y, por lo que se informa, bastante negativo. Los detalles son un poco confusos, como suele ocurrir en estos casos, pero la información que ha trascendido apunta a que Demet Özdemir se ha sentido profundamente decepcionada y hasta humillada por algo que Can Yaman ha hecho o dicho. Se habla de que Can en un momento dado podría haber hablado de Demet de una manera que ella considera irrespetuosa, o quizás, y esto es lo más delicado, haber revelado detalles privados sobre su relación pasada o su interacción actual que Demet prefería mantener en la intimidad. La palabra vergüenza utilizada en el titular sugiere que el acto de Can ha sido algo que atenta contra la dignidad de Demet, y es por eso que su reacción ha sido tan contundente. Para entender la magnitud de esto, recordemos un poco la historia de Demet y Can. Cuando Erkenci se emitió, la pareja se convirtió en un fenómeno global. La química entre Deniz y Can era tan palpable que los fans comenzaron a fantasear con una relación fuera de cámaras. Y en efecto, hubo un periodo en el que se rumoreó fuertemente que estaban juntos, e incluso hay quienes aseguran que sí lo estuvieron, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. Can Yaman, por su parte, ha tenido un ascenso meteórico en su carrera, especialmente tras el éxito internacional de la serie. Se le conoce por ser una figura bastante mediática y a veces un tanto impulsiva en sus declaraciones. Demet Özdemir, en cambio, tiende a ser un poco más reservada en cuanto a su vida personal, cuidando mucho su imagen y su privacidad. Ahora volvamos a la supuesta explosión. Las fuentes que en este tipo de situaciones suelen ser allegados, amigos o personas del círculo cercano, indican que Demet ha estado muy molesta por comentarios recientes de Can o por acciones que ella percibe como una falta de respeto a su persona y a la historia que compartieron. Una de las teorías más fuertes es que Can, en alguna entrevista o declaración pública, podría haber hecho alusiones a su relación con Demet de una manera que ella considera inapropiada, o incluso haber exagerado aspectos de su pasado juntos para generar más atención mediática. Esto para Demet, que valora tanto su profesionalismo y su imagen pública, sería inaceptable. Imaginen la situación desde el punto de vista de Demet. Ella ha trabajado duro para construir su carrera, para ser reconocida por su talento actoral. Haber compartido pantalla con Can fue un momento importante, pero ella no quiere que su legado se defina únicamente por su química con él o por los rumores de una relación pasada. Si Can está utilizando esa historia para mantenerse en el foco, o si está revelando detalles íntimos de forma irresponsable, Demet tendría todo el derecho a sentirse traicionada y molesta. La palabra vergüenza se aplica porque en el mundo del espectáculo, la reputación lo es todo, y sentir que alguien cercano, alguien con quien se compartió tanto, te pone en una situación incómoda o te expone de manera negativa, es algo profundamente humillante. Otro punto importante a considerar es la reacción de los fans. Como mencioné, la pareja Deniz tiene una base de seguidores muy leal y apasionada. Cuando surgieron estos rumores de la explosión de Demet contra Can, las redes sociales se incendiaron. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Demet y condenando las supuestas acciones de Can,
otros intentando mediar, y algunos más, quizás los más acérrimos fans de Khan, minimizando la situación o incluso culpando a Demet. Es este mismo fandom el que en muchas ocasiones ha alimentado los rumores y las especulaciones sobre su relación, creando una presión constante sobre ambos. ¿Qué podría haber dicho o hecho Khan para provocar tal reacción? Las posibilidades son varias. Podría haber insinuado que Demet era la única responsable de la química en la serie, o que ella aprovechó su fama. O quizás, y esto es más delicado, podría haber hablado de supuestas intimidades que solo ellos dos conocían, exponiendo a Demet a comentarios y juicios del público. Otra posibilidad es que Khan haya hecho declaraciones sobre su vida personal actual, o sobre su percepción de Demet, que ella considera falsas, exageradas o simplemente hirientes. En el mundo de la fama, donde cada palabra es analizada y amplificada, un desliz así puede tener consecuencias devastadoras. Es importante recordar que a menudo, lo que vemos en los medios son solo fragmentos de la verdad, o interpretaciones de terceros. Sin embargo, el hecho de que se hable de una explosión, y de vergüenza sugiere que la situación es seria y que Demet no está tomando esto a la ligera. Ella, que siempre ha mantenido una actitud profesional y elegante, rara vez se ve envuelta en este tipo de controversias. Por lo tanto, si ha decidido reaccionar de esta manera, es porque algo realmente importante ha sucedido. Algunos medios turcos han especulado que el motivo podría ser que Can Yaman, en su intento por promocionar sus nuevos proyectos, habría estado utilizando su conexión con Demet Özdemir de forma recurrente, algo que a ella le incomodaría profundamente. Imaginen que alguien constantemente evoca su pasado con usted para ganar notoriedad, sin tener en cuenta su consentimiento o su deseo de seguir adelante. Sería natural sentirse utilizada y por ende enojada. La situación también pone de relieve la complejidad de las relaciones entre colegas, especialmente cuando la química en pantalla es tan intensa que el público espera una relación fuera de ella. A veces los actores son capaces de mantener una amistad y un respeto mutuo a pesar de la intensidad de sus roles, pero otras veces, las líneas se difuminan y las expectativas del público pueden generar tensiones. En el caso de Demet y Khan, parece que las expectativas y posiblemente las acciones de Khan han cruzado una línea para Demet. Es fascinante observar cómo estas dinámicas se desarrollan en el ojo público. Por un lado, tenemos a un actor en la cima de su carrera, con un gran éxito internacional, que quizás se siente cómodo con la atención mediática, incluso si ésta se basa en especulaciones sobre su pasado. Por otro lado, tenemos a una actriz que parece priorizar su privacidad y su trayectoria profesional, y que no está dispuesta a tolerar que se ponga en riesgo su imagen o su dignidad. La reacción de Demet Özdemir, según lo que se infiere del titular, es una señal de que hay límites que no deben cruzarse. Y quizás esta explosión sirva para que Can Yaman, y otros en la industria, aprendan la importancia de la discreción y el respeto hacia los demás, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas y de la vida privada de otras personas. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación, si es que todavía existe alguna? Es difícil decirlo. Sin embargo, es probable que este incidente marque un antes y un después. La confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar, y en el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales y personales suelen ser volátiles. Espero que esta situación se resuelva de la mejor manera posible para ambos, y sobre todo, que Demet Özdemir se sienta respetada y que su privacidad sea salvaguardada. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas de cine y televisión hay personas con sentimientos, con límites y con derecho a su propia historia. Y ahí lo tienen, mis amigos. Un vistazo a esta controversia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las posibles causas de la explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman y por qué este asunto se considera una vergüenza. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, el respeto y cómo las dinámicas entre las celebridades pueden ser tan complejas como cualquier drama televisivo. Lo que queda claro es que Demet no está contenta y que ha decidido poner un alto a algo que considera inaceptable. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara de lo que está ocurriendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet tiene razón en sentirse molesta? ¿Qué opinan sobre el papel de los medios y los fans en estas controversias? Dejen sus comentarios abajo, Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor,
no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.